Hola familia, ¿qué tal? Yo soy Ana, china mexicana, y aquí está Don Flojo, mucho gusto otra vez. y les damos la bienvenida a un video más. Y bueno, en este video yo no voy a hablar mucho porque, como muchos saben, ya he estado enferma toda esta semana y no debería estar hablando mucho. Traía un dolor de garganta muy fuerte, traía todo inflamado aquí, traía dolor de cabeza, dolor de cuerpo, fiebre, traía de todo. Ese dolor de alma. Muchas gracias a todas las personas que me mandaron mensajes preguntando cómo estaba. Ya estoy un poquito mejor, lo malo es que pues como soy maestra, obviamente tenía que seguir hablando y no me curaba por lo mismo. Creo que este video se lo vamos a dedicar todo a David y les vamos a contar, o les va a contar 50 cosas sobre él. Si no han visto el mío, vayan a verlo, ¿ok? Sí, también Ana va a apoyarme con mi español raro a veces. A ver, no está tan mal. No es perfecto, pero me entiendes, ¿no? Sí, creo que es lo importante. Ese es lo más importante, comunicarse, ¿no? Sí, creo que sí. Primero, soy de Long Beach, California. Nací allá muchos años en el pasado. Cuando era un niño jugué fútbol, cuando tenía como 4 años. El nombre de mi equipo fue los Greenbacks, porque todos los uniformes ya estaban verdes y todos los chicos gustan a Batman. También soy mezclado, no sé cómo decirlo en español, pero mi padre es de América, sus parientes son de Inglaterra. Y mi madre es afroamericano, negrita. Negrito está bien, pero no sé, como depende de la persona. Muchas personas se ofenden. Depende del lugar, ¿no? Depende del lugar. Yo no sé la verdad y no quiero ofender a nadie, así que como tú quieras. En inglés, black and white, pero la familia de mi madre ya es mezclada, muchas culturas y países. También soy parte Native American. Yo también soy. Tengo ojos verdes, hazel. Creo que son verdes, pero a veces sí se te ven como hazel. Pero ha cambiado. Depende de lo que traiga puesto también. Si trae verde, se le ven verdes. Si trae azul, se le ven medio azulados. Y también cuando tenía 4 o 5 años, tuve pelo rubio aquí. ¿Nada más ahí? Solamente ¿Ya se aquí. Solamente aquí, como un mobster, ¿no? Solamente aquí y aquí, dos lados, sí. ¿Tienes ojo? No sé. Ahora estoy perdiendo mi pelo. Soy un pelón guapo. Empecé a estudiar español en la secundaria, en el 7º grado. Cuando era un niño, siempre miré la televisión en español, como lucha libre, boxeo, La Plaza Sésamo, Dragon Ball. Sí, Dragon Ball salió primero en México que en Estados Unidos. Que lo miraba en español. A veces Sábado Gigante. Ni siquiera yo miraba eso. Primer Impacto, muchos programas en español. Pienso que no entendí nada. Me gusta jugar videojuegos. Pienso que empecé de 3 años. Mi madre me compró un juego, Donkey Kong Jr. Muy simple. Y también cuando era un niño, mi padre murió. Fue un poquito triste cuando tenía 11 años. Fue después del 5º año. Impactó mi vida, pero pienso que desde niño aprendí, si tienes esa experiencia, las cosas para otros que son muy malos, no están tan malos. Puedes hacer muchas cosas, ¿no? Like it's not the end of the world. Problemas que para otras personas son muy grandes, para él no eran tan graves, ¿no? Porque ya había pasado por algo así. Cuando era un niño, tuve la voz de una adulta. Una mujer adulta. A veces cuando pedimos un pizza,
teléfono? Por teléfono. Yo llamé a Pizza Hut. Hola, gracias para llamando a Pizza Hut. ¿Qué quieres? Quiero pizza con pepperoni y meat lovers. ¿Algo más? No, es todo. Y su dirección ok, muchas gracias, señora. ¿Qué? No soy señora. Después de secundaria, en el colegio hice lucha libre, wrestling como deportes. Empecé a levantar pesas, correr, estaba muy duro. Hicimos un club para lucha libre como profesional, como AAA, Consejo Mundial de Lucha Libre, ese tipo de lucha libre. Yo tenía una máscara, sí, y fue muy popular, ya porque en el colegio ese fue mi sueño, hacer lucha libre. Quería ser luchador. En México o Japón, pero pensé que era demasiado peligroso y no lo hice. En colegio estudié más español, estudié una clase de AP, que es como el nivel de la universidad. Hace muchos años que estudié y fue la última vez que yo estudié español. No sé, 20 años. Como casi 20 años, sí. Estudiando ese nivel de español, yo empecé a estudiar japonés. Me gusta estudiar idiomas. Estudié español, japonés, chino, vietnamita, portugués, un poquito de francés y también un poquito de Turkish. No sé cómo se dice. Turco. Pienso que ahora puedo hablar inglés, japonés, mi español que no es perfecto. Y ahora que estamos aquí también hablamos. La mitad. Un poquito de vietnamita. Más que yo, sí. En el colegio trabajé en una tienda de regalos en el acuario en Long Beach. Aprendí muchas cosas de peces, ¿no? Pescados para comer, ¿no? Después de eso trabajé en un Blockbuster. Blockbuster Video. Me gustó este trabajo porque pude rentar como 5 películas o juegos cada semana. Cuando regresé a la universidad, trabajé como un asistente para un arquitecto. Fue muy interesante. Después de eso, trabajé como un guardia de seguridad en muchos lugares. Tuve que checar toda la gente, sus identificaciones. También trabajé en una iglesia para gypsies colombianos. De gitanos. Sí. ¿Colombianos? Pienso que sí. Pero ese también fue interesante. No estaba para proteger la gente en la iglesia, para la gente de afuera. Estabas para proteger la gente de la iglesia de la gente de afuera. Fue para proteger la gente en la iglesia para luchando. Que no se pelearan en la iglesia. ¿Se peleaban en la iglesia? A veces sí. Trabajé como un guardia en muchos lugares y a veces es peligroso. Yo empecé a estudiar artes marciales como karate y también jiu-jitsu. También hice un poquito de kickboxing de Camboya, Krav Maga, boxeo. Me gusta mirar deportes. Mis favoritos UFC, peleas, boxeo. En la universidad tomé muchas clases extra, como clases de baile, levantar pesas, nadar. También tuve clases emergency medicine, como first aid. Primeros auxilios. En la universidad estudié en Japón por 5 meses. Antes que ¿no? Pero fui a otro lugar en Japón, Universidad Internacional de Yosai, pero en esta ciudad no había nada. Yo le hablaba sobre la universidad en Tenri, donde yo fui, le decía, es que no había nada allá porque está en el medio de la nada, está en el puro campo. Y él me decía, no, es que no había nada donde yo estudié. Y cuando lo llevé a Tenri, a que viera mi universidad, se quedó como, wow, qué padre, está todo muy bien aquí. Y yo así como, ¿dónde estuviste? Mi hobby es cocinar. Me gusta cocinar muchas cosas. Pienso que mi especialidad es desayuno, desayuno de la Inglaterra. Aprendí de Gordon Ramsay. En la universidad yo hice 3 cosas. Historia, estudios internacionales y japonés. Pienso que eso es raro, ¿no? Para hacer 3 carreras al mismo tiempo, sí es
Raro. Yeah. En el pasado yo monté mi bicicleta a todos lados, no manejé un coche para guardar el dinero. Una vez participé en una, ¿cómo se dice? Like, un race. ¿La carrera? Sí, una carrera en Long Beach que fue 100 kilómetros. ¿100 kilómetros Yeah. en bici? Sí, también me gusta correr, ahora no, en el pasado sí, depende del clima y mi motivación. Y en Vietnam hace mucho calor. En los Estados Unidos yo monté una motocicleta, recibí mi licencia cuando tenía 19 años. No sé si puedes verlo en los videos, pero soy un poquito grande. Un poquito. Sí, soy un poquito alto, tengo 1,90. En Japón yo choqué con muchas cosas. En Japón todos lo hacen para chiquitos, para chaparritos, Yeah. como ellos. Sí. Bueno, no todos los japoneses son chaparritos, Yeah. pero promedio, unos 70. Ahora soy un poquito pesado y ahora peso como 110 kilos, pero es puro músculo. Oh, sí. Sí, puro músculo. Es el doble que yo. Sí, un poquito de grasa. Ahora estoy trabajando como maestro de inglés aquí en Vietnam y ahora mis alumnos son de primaria. Yo soy de una familia de maestros. Mi madre es una maestra, mi tía, mi abuela. Mi abuelo fue un director de colegio en Los Ángeles. Es algo que no quise hacer, pero ya estoy haciendo. Mi comida favorita es pizza. Me gusta pizza con pepperoni y mucho queso. Es la culpa de las tortugas ninja. Yeah. También me gusta escribir cosas. Yo trabajo como escritor para websites, como freelancer. Mi color favorito es negro. Me gusta negro con gris. Me gusta leer cómics como Batman, Avengers, muchas cosas. Historietas. Para vacación. Me gusta ir a lugares más tranquilos. No me gusta ir a lugares con mucha gente, mucho ruido. Me gusta ir a países diferentes para aprender culturas, probar la comida, beber las bebidas, conocer a la gente. Yo he ido a México, Japón, Corea, Taiwán, Vietnam, España. Si pudiera ir a otro país, pienso que quiero ir a un país en África. Pienso que quizás como Sudáfrica o Ghana, Senegal, Morocco, Egipto. Yeah. Pero no sé. He escuchado muchas cosas. Yeah. Si podemos viajar, yo quiero ir a Finlandia. Finlandia. Nos quedamos con las ganas desde la última vez. Mi postre favorito es cheesecake. A mí Yeah. también me gusta mucho el cheesecake. Pero ¿cómo sufrías en Japón? Yeah. En Japón no hay cheesecake normal. Sí. Oh, es cheesecake. Ok, 2 cheesecakes. Pero es estilo japonés, está como horneado, pero sabe como a pan, Yeah. ¿no? O a veces si no es ese tipo, es muy dulce. Ajá, también. No sabe igual. Es algo falso. Me gusta muchos tipos de música. Cuando era un niño, yo escuché mucho hip hop y rap. También cuando estudié español, escuché radio en español, mariachi, Tigres del Norte, el cucuy por la mañana. Pero pienso que lo que me gusta más es jazz. Me gusta el rock también, clásico. Yeah, también 80s, de las De los 80s. 80s. Yeah. También me gusta hacer cócteles en la casa, es mi hobby. Yo hice eso un poquito en los Estados Unidos porque es más barato que ir a un bar. También hice eso en Japón porque en los bares en Japón no saben cómo hacer cócteles, ¿no? Yeah, A menos de que vayas a un bar de cócteles, como Yeah. Arcade 2 o el Caballero Club. yeah. Ahí sí. Pero no es como en otros países. Like, en Japón tienen un menú y eso es. Eso es lo único que tiene. Finalmente, me gusta cantar, como karaoke, muchas canciones. Mi madre me gusta cantar y pienso que yo aprendí esto de ella. Eso fue 50. Finalmente, 50 cosas
preguntas sobre David. ¿Ya lo conocen un poquito mejor? Si tienen alguna pregunta sobre David, no la ponen aquí abajito. Yeah. Creo que lo único que faltaría sería el cumpleaños, pero ya lo habíamos mencionado en otro video, que es el 8 de abril. Pero bueno, espero que ya sepan un poquito más sobre David. Ya descansé con este video. Ah, no, sí me duele todavía. Pero bueno, ¿ya? ¿Tienes algo más que agregar? No. Ok, entonces eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor no lo dejen aquí abajito. Y si les gustó el video, por favor Suscríbete, comparten y denle like. ok, bye bye. Cosa número 1. I can just number. No, Okay, yeah. To say it. Finalmente, Ya, perdón, también, ok, ya. Murciélagos. murciélagos, Murciélagos. Murciélagos. Yeah, yeah. Pobrecito, Ya, como Luis Miguel, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Arquitectura. arquitectura, Un arquitecto. Yeah, un arquitecto. Si quieres saber más que yo, puedes preguntarme más que mí. Más sobre mí. Más sobre mí. I'm tired. I'm just gonna sleep here. Okay, good night.